Primera lección de Teología de las Misiones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la primera lección de Teología de las Misiones. Vamos a hacer una pequeña introducción a la misionología. La Sagrada Escritura, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela el deseo y el plan de Dios de que todos los pueblos del mundo conozcan a Jesucristo como Salvador y Señor. A pesar de que la Biblia hace hincapié en la necesidad de la misión mundial, el trabajo misionero nunca ha sido motivo de tanta controversia como en la actualidad. La misión de la Iglesia se ha desarrollado a través de la historia con tranquilidad, pero últimamente ha despertado mucha controversia, muchos ataques. Por lo tanto, se deben encontrar respuestas bíblicas a tantas acusaciones sociopolíticas, étnicas y teológicas. Vamos a tratar desde la perspectiva de la historia de la salvación, la doctrina bíblica también de la misión. Vamos a tratar de descubrir los principios misionológicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, la naturaleza misionera de un Dios trinitario y la missio Dei, ¿verdad? La misión de Dios. Además, se enseña el propósito y la historia y la teología de la misión. Vamos a tratar de conocer un poco, ¿verdad?, de la historia y de la teología de la misión. Los conceptos de una misionología integral, transformadora y contextualizada, aplicada a la realidad, quiere decir contextualizada. Evaluaremos críticamente las comprensiones contrarias de los congresos misioneros mundiales. Habría que averiguar qué ha pasado en los congresos misioneros mundiales, porque parece que han habido muchas contrariedades, muchas controversias, ¿verdad? Muchas críticas. Y también ver qué es lo que dicen estos congresos misioneros en sus declaraciones misioneras, pues con el fin de desarrollar un punto de vista sólido en la diversidad de opiniones. Y para llegar a una práctica misionera en todos los aspectos de la vida y del ministerio de la Iglesia. Vamos a tratar de entender, pues, de una manera integrar la misión de la Iglesia a través de toda la historia de la salvación. Tenemos un objetivo que debemos plantearnos todos, ¿verdad? Porque el tema principal de la Biblia no está enfocado en el hombre y sus necesidades, sino en Dios y su gloria. Uno de los honores más extraordinarios es que somos llamados a ser colaboradores con Dios en su gran missio Dei, la gran misión de Dios. Dice Jesucristo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20. Ese texto bíblico no lo pierdan, a aprendérselo de memoria en la misión de la iglesia, porque antes de ascender al cielo, dice San Mateo, Jesús les dijo a los discípulos: hagan discípulos míos a toda la gente, bautícenlos, enséñenles. Es una cosa hermosa. Entonces, este curso nos puede ayudar a conseguir un entendimiento que la Biblia es un libro que nace por el esfuerzo misionero, cuya temática principal, miren qué interesante, la temática principal de la Biblia es la misión, y que fue escrito para la misión, este libro, la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento prepara la misión, el Nuevo Testamento llama a la misión y pone los fundamentos prácticos para la misma misión activa, esa misión que debe ser activa, que la iglesia está desarrollando a través de su historia de 2000 años en formas muy diversas. No obstante, en toda la historia de la humanidad no hay ningún paralelo de una obra misionera mundial tan intensa como esta misión de la iglesia. Miren ustedes qué interesante la reflexión que hace este documento, que dice que el objetivo de la Sagrada Escritura no es tanto el hombre, sino la gloria de Dios, ¿verdad? La revelación de Dios y la gloria de Dios. Y a partir de eso entender pues que la Biblia es un libro que nace del esfuerzo misionero. La temática principal de la Biblia es la misión. La Biblia fue escrita para la misión, y que el Antiguo Testamento prepara para la misión y el Nuevo Testamento llama a la misión. Esta es una comprensión como un objetivo principal que debemos de tener todos para entender la misión, la misionología, la teología y la misión. Hay algunos aspectos específicos de este estudio, de estos objetivos que nosotros podríamos plantearnos en este estudio de la misionología. Todos ustedes como alumnos conocerán las bases bíblicas misionológicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, conocerán los propósitos de la misión mundial y estarán informados acerca de las discusiones y de la práctica de la misión mundial en toda la iglesia. Ese es un primer aspecto de los objetivos que nosotros quisiéramos que ustedes alcanzaran. Segundo, ustedes van a desarrollar un amor al mundo creado por Dios y tendrán el deseo de desarrollar un enfoque misionero en todas las áreas de su vida como iglesia. Entonces nosotros como iglesia debemos despertar ese sentido misionero, ese deseo de la misión. ¿Por qué? Porque amamos al mundo creado por Dios. Y dentro del mundo está el hombre, ¿verdad? Y por último, un tercer objetivo específico que deberíamos de lograr nosotros con este estudio de la misionología es saber definir en la diversidad de opiniones nuestra propia teología misionera. Como les decía yo en la cristología, hagamos cristología. Ahora vamos a decir, hagamos misionología. Estudiemos, aprendamos, optemos por una propia teología de la misión y desarrollemos cada uno de nosotros nuestro propio enfoque misionero, y podremos aplicar y personificarlo en nuestro propio entorno. ¿Qué es lo que hace cada uno de nosotros? Si estamos insertados en la pastoral familiar,
en el cine o en las diversas grupos de la parroquia, allí tener el enfoque misionero propio de cada uno de nosotros y tratar de desarrollarlo, de vivirlo, ¿verdad? Porque sería hermoso. Muy bien, hablemos del concepto de misión. Del latín mittere, que significa enviar, mandar. En la reflexión teológica, la palabra ocupa un lugar importante en la doctrina trinitaria, ya que expresa la relación que liga al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y dentro de la Santísima Trinidad, en el seno trinitario, como una realidad inmanente, tenemos que distinguir entre las personas divinas las misiones ad intra, o sea, hacia adentro de la Santísima Trinidad. ¿Cuáles son las misiones ad intra en la Trinidad? El Hijo procede del Padre. El Espíritu Santo, según la fórmula occidental del símbolo, ex patre filioque procedit. Eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Según la fórmula del símbolo de los apóstoles. Procede del Padre y del Hijo. Esa es la misión del Espíritu Santo. Ad intra, de una manera inmanente, en el interior de la Trinidad. Ahora veamos a la Santísima Trinidad, cada una de las personas de la Trinidad y las misiones ad extra, o sea, que trascienden la Trinidad, que salen de ellos hacia el mundo creado, ¿verdad? La misión ad extra de las personas divinas de la Trinidad. Para llevar a cabo la comunicación íntima entre sí mismo y los hombres. Esa es una de las misiones ad extra de la Santísima Trinidad, llevar a cabo la comunicación íntima entre Dios mismo, entre sí mismo, Dios, pues, ¿verdad? Y los hombres, y la unión de los hombres entre sí. El Padre envió a su Hijo al mundo. Cristo a su vez envió de parte del Padre al Espíritu Santo para que cumpliera desde dentro su obra de salvación. Entonces tenemos que reflexionar en esta conceptualización de la misión que nace de la Santísima Trinidad y de sus misiones ad intra y ad extra. Entender pues la inmanencia y la trascendencia de la misión, partiendo de la misma Santísima Trinidad. A este significado trinitario del término misión, añadió posteriormente otro que indica la acción evangelizadora de la Iglesia entre las poblaciones que no conocen todavía el Evangelio. Esta es una reflexión de la Iglesia que, partiendo pues del significado trinitario de la misión, se agregó pues la acción evangelizadora de la Iglesia, en primer lugar para las poblaciones que no conocen, ¿verdad?, todavía el Evangelio, que no conocen a Jesucristo. Y en este sentido se habla en plural de las misiones adyentes, ¿verdad? Y también de misiones extranjeras. El término adyente lo tomamos del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y al reflexionar el concilio sobre la misión evangelizadora de la Iglesia adyente, que se trata de llevar el Evangelio a todos los que todavía no conocen a Jesucristo, Redentor del hombre. Veamos y entendamos que la historia de las misiones de la Iglesia Católica es una historia
muy rica en experiencia, riquísima en experiencia. En primer lugar, la Edad Media conoce las misiones entre los pueblos hermanos, los alemanes, en las Islas Británicas, o sea, Británica, Gran Bretaña, Irlanda, entre los pueblos eslavos, o sea, el norte de Europa. Ya en el siglo XII comienzan las misiones en Oriente y en Asia. En el siglo XV, sobre todo por obra de los misioneros españoles y portugueses, comienzan las misiones en el nuevo continente americano y en las Indias. Recuerda que ellos fueron hasta las Filipinas y todos esos lugares son las Indias. En 1549, San Francisco Javier, jesuita, llega al Japón. En 1622 se funda una congregación romana de propaganda fide, propaganda de la fe, o sea, la extensión, la propagación de la fe, para dirigir desde Roma también, uno de los dicasterios del Papa, para dirigir expresamente la actividad misionera de toda la iglesia. Más para acá, en la época contemporánea, los papas promueven las misiones, han promovido siempre las misiones y le han dedicado diversos actos magisteriales. Recordemos aquí brevemente, particularmente la carta Maximus Illud en 1919 del Papa Benedicto XV, las encíclicas Rerum Ecclesia de 1926 del Papa Pío XI, la encíclica o la exhortación apostólica Evangelii Precone 1951 y la Fidei Domum de 1957 del Papa Pío XII, la Princeps Pastorum de 1959 del Papa San Juan XXIII, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de 1975 de San Pablo VI, la Redentoris Missio del 1990 del Papa San Juan Pablo II. Finalmente, el Papa Francisco, acogiendo la propuesta de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, convocó un año misionero extraordinario el año pasado, antepasado más bien, en octubre de 1919, con el fin de despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad gente, que hace referencia al Concilio Vaticano II, y de retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral de la Iglesia. También, por otro lado, muchas órdenes religiosas a partir de la Edad Media y nuestro tiempo contemporáneo, muchas órdenes religiosas tendrán como finalidad la misión ad gentes. En el ámbito del trabajo teológico también se desarrollará la misionología como una disciplina específica, ya para nuestro tiempo, ¿verdad? A partir del siglo XIX. Examinando un poco la historia de la misión de la Iglesia, es posible trazar la actuación de una variedad de modelos a lo largo de los siglos. Hay una vasta experiencia hermosa, un abanico de experiencias hermosas que también se han desarrollado a lo largo de los siglos y en los diversos contextos culturales. El misionólogo Dionís, menciono el nombre porque es interesante lo que dice Dionís. Él ha indicado algunos modelos de misión. Descubriéndolos, él los ha descubierto en la praxis eclesial, en la espiritualidad de la Iglesia y en la reflexión teológica sobre la misión, y dándoles una denominación indicativa.
En primer lugar, el modelo de la misión cumplida, la misión diferida, la misión escondida, la misión contra gentes, la misión adyentes y la misión histórico-salvífica. Esta reflexión de Dionís es interesante. Y esta distinción la hace porque debe entenderse sin rígidas esquematizaciones la misión. Porque la misión va dirigida a la necesidad, la misionología va dirigida a la necesidad de una criteriología para la misión de la iglesia. O sea, va dirigido este estudio de Dionís para que existan criterios verdaderamente definidos para la misión de la iglesia. Por otro lado, por lo que se refiere al momento actual de la vida de la iglesia, se dirá que ha conocido la misión un nuevo desplazamiento de significados y de términos, esta palabra misión, y ha pasado a indicar todo el aspecto histórico dinámico de la iglesia. Esto significa que, en otras palabras, que cabe señalar una actividad de la iglesia que este término ha pasado a ser, a indicar un poco, o definidamente, no un poco, definidamente la naturaleza misma de la iglesia, ¿verdad? El Vaticano II lo define. El punto principal de referencia en este sentido entonces será el decreto de la actividad misionera de la iglesia en el Concilio Vaticano II. Ese decreto ya lo hemos renombrado ya varias veces, es el decreto Adyentes. Dice el decreto Adyentes: la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza. Y esto lo toma el Concilio Vaticano II, pues, de todas estas reflexiones históricas que se han hecho, pues, del dinamismo de la iglesia para extender a todo el mundo y a todas las culturas el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Entonces, el concilio, a través de Adyentes, define que la iglesia es misionera por naturaleza, puesto que la iglesia procede de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre. Esto lo dice el numeral 2 de Adyentes. Se trata de un texto en el que el término misión se vincula con el significado que tiene en su primer empleo trinitario este Dios maravilloso. De la naturaleza misionera de la iglesia se deriva su actividad misionera. O sea, la iglesia fue creada para la misión, porque fue el último mandato de Jesucristo: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. A este propósito ha escrito el Papa San Juan Pablo II. Dice él: el llamado reingreso de las misiones en la misión de la iglesia, la confluencia de la misionología en la eclesiología y la inserción de ambas en el proyecto trinitario de la salvación han dado un nuevo aliento a la misma actividad misionera de la iglesia. Esta actividad misionera concebida no ya como una tarea al margen de la iglesia, sino como insertada en el corazón de su vida, como compromiso fundamental de todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo dice el Papa en la Redemptoris Missio, el numeral 32. Fíjense bien, por lo tanto, que San Juan Pablo II retoma esta influencia misionológica en la eclesiología. Son términos teológicos, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que entenderlo. Si tienen alguna duda, pregúntenme después,
porque no quiero quitarle la riqueza que tienen estos términos teológicos en las palabras del Papa San Juan Pablo II. Quiero repetírsela. El llamado reingreso de las misiones en la misión de la Iglesia, la confluencia de la misionología en la eclesiología y la inserción de ambas, o sea, la eclesiología y la misionología, ¿verdad? Han sido insertadas en el proyecto Trinitario de Salvación. Y esto le da un nuevo aliento a la concepción misma de la misión, pero también a la misma actividad misionera. Porque ya no la podemos concebir como una tarea al margen de la Iglesia, sino como insertada en su corazón, como compromiso fundamental del todo el pueblo de Dios. Por eso los teólogos hablan de la teología de la misión, porque está inserta en la teología sistemática. O sea, en toda la teología de la Iglesia está inserta la teología de la misión. Ahora, con la encíclica Redentoris Missio, fue del Papa San Juan Pablo II, que la publicó el 7 de diciembre de 1990, en el 25 aniversario del decreto adyente del Vaticano II, San Juan Pablo II quiso no solo recordar las enseñanzas del concilio, sino que también quiso que contribuyeran a superar algunas tendencias negativas sobre la misión. Los ámbitos confiados a la misión son de tipo territorial, ¿verdad? Ir al mundo entero, ¿verdad? En cuanto que se ejercen en territorios y entre grupos humanos bien delimitados, ¿verdad? Culturas propias, idiomas propios, territorios propios. Pero no solo eso, son lugares, los lugares de misión, son lugares privilegiados porque son los espacios en que surgen nuevas costumbres y nuevos modelos de vida, nuevas formas de cultura y nuevas formas de comunicación. Y todas estas nuevas formas enriquecen la teología eclesiológica, la misma pastoral de la Iglesia le enriquece toda esta diversidad de elementos que se ganan, que se logran, que se adquieren en las misiones, ¿verdad? Porque son lugares, son espacios, son lugares, repito, donde surgen pues todos estos nuevos conocimientos de la Iglesia sobre nuevas culturas, nuevos modelos de vida, nuevas formas de cultura y de comunicación. Entonces, todas estas formas de la actividad misionera de la Iglesia se deben caracterizar además por la fidelidad a Cristo por un lado y por el empeño de la promoción de la libertad del hombre. Vinculado al tema de la misión está el tema de la encarnación del Evangelio en las culturas de los pueblos, o sea, la evangelización o la el Evangelio interculturalizado. Ya me enredé un poco, pero yo creo que me hago entender, ¿verdad? Entonces, la inculturación del Evangelio es la palabra que usa el documento de Aparecida. Porque todas estas formas de misión entonces de la Iglesia quedan enriquecidas, por un lado, por todas estas nuevas formas de cultura y de costumbres y de lenguaje y de comunicación, pero también no debemos de perder la fidelidad, dice el Papa, a Cristo. Y también la promoción humana en el sentido de la promoción de la libertad del hombre, porque la verdadera libertad del hombre es conocer a Dios. Porque con la primera evangelización, por ejemplo, de América por los españoles, han habido mucha controversia del papel de la Iglesia, pero nosotros debemos de tener claro que el papel de la Iglesia fue la inculturación del Evangelio, traer una nueva cultura cristiana para eliminar las
las culturas de la violencia de los pueblos indígenas, porque si ustedes analizan la cultura precolombina, era una cultura de crímenes y de sacrificio a los falsos dioses, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia habla en ese sentido de la transmisión de la fe por un lado, pero también la promoción humana en el sentido de la libertad del hombre. El hombre tiene que ser libre para no ser esclavo ni de los sacrificios humanos, ni de las torturas, ni de la maldad que existía anterior al Evangelio en estas culturas, pues, anteriores a la colonización o a la primera evangelización, para hablar más en términos teológicos, ¿verdad? Antes de la primera evangelización, entonces, tenemos que decir que la cultura, esas nuevas culturas que estaba conociendo la misión de la iglesia, a veces eran culturas diabólicas por un lado, esclavizantes por otro lado, porque ser esclavo del pecado y esclavo de los sacrificios humanos, esclavo de la muerte, tampoco no es libertad del hombre. Entonces la iglesia en la misión, su actividad misionera es transmitir el mensaje de Cristo de una manera fiel y también empeñarse en la parte pastoral de la promoción de la libertad del hombre. Y esto pues vinculado al tema pues de la inculturación del evangelio, la encarnación del evangelio en las culturas de los pueblos y de aquellos pueblos principalmente pues que no conocen a Cristo. Muy bien. Nosotros tenemos que tener claro, entonces, para repasar, que la misión de la iglesia, a través de la historia, se ha encargado de transmitir el mensaje cristiano, por un lado, y también trabajar por la labor pastoral, por una dignidad de la persona humana. Me he encontrado un libro, ya para hacer un poco el análisis global de esta clase, que pienso que es muy hermosa. Un libro que se llama La misión de la iglesia, por George Buckler. La primera parte habla de la sistemática, problemática, teológica y fundamentales de la misión. En el primer capítulo te hablará sobre el fundamento bíblico de la misión. Estoy un poco lento porque estoy en la computadora buscando el siguiente capítulo, el segundo capítulo. Entonces trata sobre la dinámica del cristianismo a través de los siglos con respecto a la misión, iniciando pues con el tiempo posapostólico. Digo posapostólico porque ya debemos entender que si la iglesia por esencia, por naturaleza es misionera, pues los apóstoles, todos ellos salieron al mundo entero a evangelizar. Pero ya el análisis histórico misionero pues se empieza a dar a partir de los tiempos posapostólicos, pues, ¿verdad? Y después un poco la cultura medieval sobre esta historia de la misión. Un tercer capítulo hablará de los conceptos fundamentales y teológicos de la misión. Si ya más o menos hicimos un poco referencia a la conceptualización resumida. En el capítulo 3 lo veremos de una manera más amplia. Después viene el capítulo 4, que nos trata de hablar. Permítame que me sonó un pito aquí. El capítulo 4 habla de que la misión es cosa de toda la iglesia.
Por el bautismo, toditos somos misioneros. Este capítulo 4 pues va a ser amplio en esa definición, en esa conceptualización, en esa comprensión que debe tener a través de los laicos esa labor misionera. Todos somos misioneros por el bautismo. Pero a veces, decíamos la vez pasada, que la actividad laical es pasiva en la iglesia, solo esperamos que se nos dé y nunca damos nada, ¿verdad? Entonces habla de los laicos, habla de los orígenes de las sociedades misioneras, ese capítulo 4. Habla de las obras misioneras pontificias, etcétera, etcétera, ¿no? Capítulo 5 habla de la misión y la inculturación del evangelio. ¿Se acuerdan que ya lo dijimos, verdad? Trata de la cultura y de la misión. Trata de la inculturación, los conceptos y las respuestas de la misión. De varias maneras se refiere a la inculturación del evangelio, ¿verdad? Los métodos de la teología contextual para poder inculturalizar el evangelio. Capítulo 6 habla de el diálogo con las religiones. Tenemos un poco la base del magisterio con el Concilio Vaticano II, ¿verdad? El diálogo interreligioso y otros textos. Veremos un poco qué dicen los teólogos pioneros sobre este diálogo con las otras religiones, el peligro que existe en el ecumenismo, porque al final de cuentas nosotros hemos entendido mal lo que es el ecumenismo. Dice la Iglesia que el ecumenismo es para los peritos. Los peritos son los estudiosos, los que estudian, ¿no? Y eso se da a nivel de Roma. Roma es la que dirige el diálogo interreligioso, a la cabeza del Papa y los dicasterios de Roma, con gente preparada para poder ir a defender la fe, porque el diálogo con las otras religiones o con los otros cristianos que no están en comunión con nosotros no podemos, como decíamos al comienzo, ser infieles al mensaje de Jesucristo. El mensaje tiene que transmitirse con fidelidad. El diálogo es para trabajar un poco la pastoral, porque la doctrina y el magisterio no cambian. Eso no podemos cambiar y no podemos rebajar las verdades para que los otros nos acepten, sino que tenemos que llegar a la convicción de que el fin último, la finalidad final, perdonen la repetición, la cacofonía, es que todos los cristianos, que todos los seres humanos lleguen a Jesucristo y a adorarlo en la Eucaristía. Miren qué interesante lo que el papel de la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Entonces tenemos que llegar hasta la Eucaristía. Este es un poco el capítulo 6, ¿verdad? El diálogo con las otras religiones. Después el capítulo 7, el hombre amenazado. Dichosos los misericordiosos, suavizar con la justicia las situaciones de los pobres, el hombre amenazado, ¿no? Un poco los sufrimientos humanos, ¿no? Ahí termina una primera parte de este libro. Es un libro de 295 páginas. No creo que lo logremos ver todo, pero yo me voy a ir saltando un poco porque la meta nuestra es hacer la clase de entre más o menos 20 temas, 20 horas de clase, ¿verdad? Pueden ser 18, 19, 20, 21, 23, hasta 25, pero ahí veremos. Después hay una segunda parte en el contexto religioso sociocultural actual en el que se desarrolla la misión. El capítulo 1 hay una primera introducción
titulado un poco, ¿verdad? Un primer numeral, la misión como superación de los límites de nuestro entorno, de nuestras mismas concepciones, ¿verdad? Para abrirnos a la universalidad de la predicación. Nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo. Los nuevos desafíos para la misión de la iglesia, uno de los temas de este primer capítulo, la misión y el desarrollo. El testimonio misionero. Esos son temas interesantes, ¿verdad? Un segundo capítulo de esta parte segunda es la evangelización constituyente y sus vicisitudes en América Latina, ¿verdad? La evangelización en América Latina. Vamos a ver un poco, tal vez a grandes rasgos la veremos. La evangelización en América Latina, en primer lugar con los documentos pues, de la Conferencia Episcopales Latinoamericana, que son 5 conferencias las que hemos tenido. Yo quisiera que por lo menos leyeran algún resumen de cada una de las conferencias del episcopado latinoamericano, ¿verdad? Comenzando con el documento de Río de Janeiro, que fue el primer encuentro latinoamericano de los obispos. Es de 2 páginas, yo creo que valdría la pena que lo buscaran y lo leyeran. ¿Qué dicen los obispos en esa primera reunión latinoamericana para la misión? Después está Medellín, Colombia. Ahorita no me acuerdo los años de cada una de ellas, pero ya lo hemos visto, ¿no? Alguna vez. Después Puebla, México, fue otra reunión. Después Santo Domingo, en la República Dominicana, para los 500 años de la primera evangelización, ahí en la Dominicana se realizó. Y el último, pues que tuvimos, el quinto, pues que es en Aparecida, Brasil. Esos tendrían que ser un poco las fuentes para cuando nosotros analicemos pues la misión latinoamericana de la iglesia, como inició pues a través de los primeros misioneros en la colonia. Después sigue un poco el capítulo 3 que habla sobre las misiones en África. Después sigue, no refiero mucho pues porque después lo podemos nosotros profundizar. Vamos a profundizarlo un poco, ¿verdad? Después un poco el camino del cristianismo hacia el Asia oriental, el Oriente, el Medio Oriente y el Oriente lejano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya dijimos un poco de San Francisco Javier, que llegó hasta el Japón, que es la ciudad del sol naciente, el país donde nace el día primeramente? Entonces el camino del cristianismo hacia Asia, ¿verdad? Cómo llegaron a la India, a Filipinas, al mismo Japón, ¿verdad? Eso es un poco el capítulo 4, ¿verdad? El camino de la misión hacia el Asia lejana, el Asia media y el Asia lejana, ¿verdad? Todo este trabajo misionero de la iglesia en Asia tiene bastantes páginas. Después el capítulo 5, la iglesia en el ambiente islámico. Estamos viendo ahí un poco, ¿verdad? La labor que hace el Papa con esta reflexión sobre la comunión con las otras religiones y con el acercamiento, con la reconciliación, porque hay mucho odio, principalmente con los islámicos. No los islámicos meros, pues, sino que los fanáticos, que incluso han llegado a matar gente en nombre de Dios. Después, más adelante, este documento nos hablará de una tercera parte. Es enorme, ya les decía, 295 páginas. La tercera parte habla sobre la reevangelización y la doctrina social. Es un tema interesante. Nosotros que ya vimos un poco el magisterio social de la iglesia, lo vamos a disfrutar.
En el capítulo primero de esta tercera parte hablará sobre las bases de la reevangelización en el Concilio Vaticano II y en las pastorales papales. Papa San Juan Pablo II hablaba de una reevangelización de Europa porque Europa se ha vuelto pagana. Para que entendamos un poco el significado pues, de reevangelizar o el término de la nueva evangelización. Son dos términos distintos. La reevangelización es para aquellos pueblos que fueron antiguamente cristianos y que ya perdieron la fe. Y la nueva evangelización es el encendimiento de la fe pues, en los países latinoamericanos, que es donde se ha propuesto la nueva evangelización, principalmente con Aparecida, pues, ¿verdad? Un segundo capítulo de esta tercera parte hablará de la predicación social de la iglesia. Magisterio social, acuérdense que dijimos al comienzo que la iglesia trabajará, aparte de la predicación de Jesucristo fielmente, sobre la libertad del hombre, ¿no? La justicia social, el bien y su propio desarrollo. Entonces, la predicación social de la iglesia en capítulo 2, la tarea de la nueva evangelización en las sociedades secularizadas, ¿verdad? Aquí se ha secularizado mucho América Latina. Europa sí se ha vuelto pagana, entonces hay que reevangelizarla. Esos dos criterios es bueno que los tengan a mano. Y con eso pues terminamos. Porque al final viene un poco las abreviaturas que son, para la lectura del texto es importante saber lo que significan las abreviaturas, ¿verdad? Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.